buenas tardes, y hoy nos encontramos en Ocumicho, Michoacán, en el municipio de Charapan. Y bueno, hoy tuvimos que venir porque tenemos una cita, precisamente porque hoy por la noche se va a hacer el encendido del fuego nuevo en esta comunidad. Esto es prácticamente un evento para toda la región purépecha y no podemos negar la importancia y la relevancia de estar aquí en esta ocasión. Los invito para que vean este video y compartamos y difundamos la riqueza cultural del pueblo purépecha. Y justo aquí en el centro de la plaza podemos ver el espacio que se preparó para hacer el encendido aproximadamente a medianoche. Esta es una pirámide que tiene como núcleo una estructura de madera, pero fue cubierta con estos adobes. Y por ahí podemos ver también ya tienen preparado el ocote y la leña para encender el fuego nuevo. Y lo que no podemos negar es que este evento cultural ha rebasado la línea precisamente de la identidad, y últimamente hemos visto cómo también se ha visto este evento como si fuera un evento de turismo cultural. Y pues bueno, no podemos controlar muchos elementos, muchos factores, pero de alguna forma es importante que cada vez se vaya difundiendo más y se vaya conociendo más de el encendido del fuego nuevo de la cultura purépecha. Y bueno, como representante de Chichota, de Tzirapo, vamos a pedir el pase para entrar a la reunión de consejo de este año. Y estas son las típicas, clásicas cantaritos, ollas de Uruapan. ¿Quién nos puede explicar sobre esto? Estos cántaros se utilizan para la danza de las aguadoras, representativa de los barrios de Uruapan. Ella puede ver el pan tradicional, que es el rosquete, y los claveles que tiene los colores representativos de cada barrio. El rosita por Santa María Magdalena, rojo y blanco y amarillo, todos los barrios usan esos corredizos, esos colores nos identifican. La fruta representa el fruto de la madre naturaleza. El cántaro tiene agua, pues que representa nuestra madre agua. El cántaro también está hecho de tierra, que representa nuestra madre tierra. Y horneado el pan y cocido también el cántaro por el fuego. Así es de que ahí están representados los 4 elementos que nos dan. Gracias. Gusto en saludarlos. Y pues quiero aprovechar también para comentar que desafortunadamente sigue habiendo quienes de este evento y de esta ceremonia se han querido aprovechar para ganar voluntades políticas, pero hay que decir una cosa: esta celebración no tiene nada que ver ni con lo religioso ni político. Y este es el paisaje que se ve aquí en el centro de Ocumicho. De alguna forma también este evento es para no solamente reencontrarse con la cultura y la identidad purépecha, también los que tenemos algunas amistades que hemos formado a lo largo del tiempo, aprovechamos para verlas, saludarlas y dejarnos presente de manera mutua que seguimos recordándonos.
Iskusinam Israel satu bijaniku Memawati ningun kompromisatisnya Memawari dengan warna katisnya Iskusinam satu bijaniku Nyawa naruransa Iskusinam Israel Iskusinam Israel satu bijaniku Memawati ningun kompromisatisnya Memawari tingun warna katisnya Iskusinam satu bijaniku Nyawa naruransa Hujan ni tamas ya Hujan amor y ya kamar korisya Mis ilusiones pasaron Mis amores también las acabaron Iskusinam jatuh bijaniku Nyawa naruransa Toda festividad que implique que haya bastante gente, pues también generalmente hay puestos de comida y de artesanías, y aquí en Ocumicho no fue la excepción. Aquí podemos ver este puesto donde inclusive están todavía haciendo tortillas a mano. Por acá hay más puestos y ahorita vamos a llegar al área donde hay las famosas artesanías michoacanas, principalmente de la región purépecha. Adiós, amigos. Saludos, saludos, toda la banda. Chao, buen épico. De alguna forma, como les decía, pues también esto sirve para el apoyo económico de muchos artesanos, comerciantes y vendedores de alimentos. Aquí en Ocumicho ya llevamos 2 calles de comercio, más una que no recorrimos porque nos quedó en la parte de atrás, pero aquí todavía hay más puestos. Y pues obviamente lo que no puede faltar es la artesanía local.
Aquí podemos ver algunas figuras de barro. Las famosas figuras de Ocomicho, Michoacán. Y bueno, ¿ustedes cómo vivieron este día como gente de la comunidad? ¿Cómo les fue? ¿Sí? ¿Y cómo se sienten con la visita de tanta gente? ¿Algún mensaje para las personas que vinieron y para la gente que las ve a través de este video? Yo me llamo Ángel Esteban Felipe y les doy gracias que vinieron a Ocumicho. Espero que les gustaron también las fiestas del Diablito de Ocumicho. Y ahí pues muchas cositas de Ocumicho y más de otras cosas que vinieron. Gracias y pues vemos el rojo. Kama wandak perata por ejemplo ya mi kuripocha región y ka Pataris ka Yo maye mujer también en Cayetano. Chucha tu Ocumichana pucha anchi porque esa es también anchi porque Tatari es un chakura que gachugati su kafatari. Tatari es un chakura que se sale de 24 Dios me llama. Ya son las 7:15 minutos y vamos con rumbo al lugar donde se va a llevar a cabo la reunión del Consejo de Curicua Keri para tocar, entre otros puntos, el principal es la elección de la próxima sede del encendido del fuego nuevo. De mi parte fue todo, espero que les haya gustado lo poco que pudimos compartirles de este día aquí en la comunidad de Ocumicho, hoy, 1 de febrero del 2024, durante la ceremonia del encendido del fuego nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima.